Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Donato Vargas, a Concha Crustáceo y a Michael Saucedo. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Taechou. 35. Capítulo 35. Siguiente persona hablando pensamientos. El torno. Estoy muy contento con el final de este capítulo. No sé qué, pero no me convence. La pelea con Enel no salió como esperaba y siento que la personalidad de Luffy en este capítulo es un poco descontrolada. Lamento este mal capítulo, pero supongo que es lo que es. Me alegra que Skypiea haya quedado atrás. Si tienen alguna pregunta o solicitud, envíenme un mensaje privado y la responderé. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 35. Un dios contra un demonio. Gunfall y el resto de la tripulación de Luffy observaban el cielo nublado por el que Luffy había desaparecido. Gunfall tenía una expresión de desconcierto, pues nunca había visto algo así. Nunca había visto el cielo tan enojado antes, dijo en un susurro lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. No es el cielo, respondió Sanji antes de encender un nuevo cigarrillo. Solo nuestro capitán está enojado, dijo Nami. Todos seguían de pie alrededor de Robin y Chopper, quien seguía curando las heridas de Robin. ¿Qué hacemos ahora, Nami? Preguntó Usopp mientras dirigía su atención a su navegante. Nami lo pensó un rato antes de darle su respuesta. Por ahora, necesitamos alejar la nave del patio superior, dijo. Justo cuando lo dijo, un rayo cayó del cielo e impactó el altar de sacrificios, destruyéndolo por completo. Pedazos del altar destruido volaron por todas partes, algunos incluso en dirección a la nave. Sanji, Usopp y Gunfall entraron en acción de inmediato para defender la nave. Sanji apartó algunos escombros con una patada, Usopp usó su honda para derribar a algunos en el aire, y Gunfall usó su jabalina para detener a algunos. Nami tiene razón, dijo Sanji mientras pateaba otra roca gigante. Tenemos que salir de aquí. ¿Quién sabe cuánto poder liberará Luffy? Dijo, provocando que todos asintieran. Chopper, deberías llevar a Robin adentro, dijo Nami mientras miraba al pequeño reno que estaba curando las heridas de Robin. Sí. Respondió Chopper antes de transformarse en su pesada punta, levantar a Robin al estilo nupcial y llevarla adentro. Sanji se acercó al ancla y la izó del mar de nubes mientras Nami y Usopp desataban las velas. Tendremos que usar el cuervo para impulsarnos porque no hay viento por aquí, dijo Usopp antes de acercarse y subirse al cuervo. Amarró el pequeño bote que Konis les había prestado a la popa del Going Merry antes de activar los viales, haciendo que el pequeño barco actuara como hélice. La tripulación comenzó a navegar desde el patio superior de la misma manera que habían llegado. Al salir, todos se sobresaltaron cuando alguien aterrizó en la cubierta principal. Pensando que era un enemigo, rápidamente dirigieron su atención al lugar donde oyeron el aterrizaje con todas sus armas desenvainadas. Sin embargo, se tranquilizaron al ver que solo era Nojiko, quien estaba de pie en el centro de la cubierta principal con su puesto de 3 secciones alrededor del cuello. ¿No pensaban dejarme aquí?, preguntó Nojiko con una sonrisa. ¿Dónde están los demás?, preguntó mientras miraba a su alrededor y no veía a Luffy, Zoro, Robin ni a Chopper. Ese tipo en él atacó a Robin. Chopper la está tratando adentro. Zoro aún no ha regresado y Luffy fue a matar a Enel, explicó Nami. ¿Está bien Robin?,
Preguntó Nojiko con preocupación. Tiene algunas quemaduras, pero en general se ve bien, respondió Nami, lo que provocó que su hermana asintiera y exhalara un suspiro de alivio. Nojiko miró al cielo antes de reírse entre dientes. Supongo que Luffy está más que enojado, dijo. Eso es decirlo suavemente, respondieron Nami, Sanji y Usopp simultáneamente. El Merry emprendió entonces su viaje para salir del patio superior con la ayuda de Gunfire dirigiéndolos. Con Zoro se encontraba dentro de una cúpula hecha de alambre de púas como nubes, junto con 5 Shandorianos, uno de los sacerdotes de Enel, 4 extraños tipos cabra que trabajaban para Enel, un perro gigante y una serpiente gigante. Había sido una pelea extraña, como mínimo. Cada vez que Zoro avanzaba contra el sacerdote, era atacado por uno de los Shandorianos o por el perro. La única razón por la que no estaba gravemente herido era su haki de observación. Siendo justos, no se tomaba las cosas tan en serio, después de todo, solo tenía 2 espadas desenvainadas y aún no había usado su haki de armamento. En ese momento, toda la lucha había cesado debido a que el cielo se volvió negro con truenos y relámpagos que lo cruzaban. Deberían rendirse, dijo el sacerdote mientras apoyaba la espada en su hombro. No hay escapatoria a la profecía del Todopoderoso en él. Y parece que se ha impacientado con todos ustedes y está listo para impartir su juicio divino. Dijo el sacerdote, provocando la risa de Zoro. No sé qué opina vuestro dios, pero parece que mi capitán está muy enojado, dijo Zoro llamando la atención de todos. Eres el capitán, igual que el resto de los habitantes del Mar Azul, él es nosotros, comenzó el sacerdote antes de ser interrumpido abruptamente por un rayo negro que descendía del cielo, atravesando la cúpula como si fuera de papel y cayéndolo. Cuando el rayo se disipó, todos los presentes se sorprendieron al ver al sacerdote tumbado boca arriba con Luffy de pie sobre él, con el pie derecho sobre su cabeza, presionándola contra el suelo. Voy a hacerte una pregunta, solo una vez, y si quieres vivir, me vas a responder, dijo Luffy con una mirada asesina mientras miraba al sacerdote que estaba bajo su pie. ¿Dónde está Enel? Preguntó, aumentando la presión sobre la cabeza del sacerdote. Su piel le cubría la boca, así que el sacerdote ni siquiera pudo responderle. No voy a responder, qué lástima, dijo Luffy antes de aumentar la presión sobre la cabeza del hombre, aplastándola exponencialmente como una uva bajo su bota. Los espectadores abrieron los ojos de par en par, conmocionados por lo que acababan de presenciar. Ese hombre era uno de los sacerdotes de Enel, uno de los guerreros más fuertes de todo el patio superior, y aún así murió con tanta facilidad. ¿Cómo te atreves? Gritaron los hombres cabra vestidos de blanco antes de abalanzarse sobre Luffy, intentando tomarlo por detrás. Luffy, sin embargo, no movió un solo músculo. Simplemente se quedó allí parado. Toma esto. Gritaron mientras todos apuntaban a Luffy con la palma abierta. Dial de hacha. Gritaron todos al activar sus diales, enviando 4 cuchillas de viento presurizadas hacia Luffy, quien se quedó mirando a sus 4 atacantes con expresión aburrida. Las cuchillas de viento atravesaron a Luffy, cortándole el torso en 3 pedazos y separando su cuello. Lo que sucedió después sorprendió a todos excepto a Zoro. El cuerpo de Luffy se transformó en un rayo y se recompuso como si nada hubiera pasado. Un usuario de Logia, susurró el líder de los Shandorianos. Eso fue un gran error, dijo Luffy, antes de levantar su mano derecha y señalar con la palma abierta a sus 4 atacantes mientras un rayo azul eléctrico rodeaba su palma. El Thor. Exclamó Luffy en voz baja. Al decir eso, una gigantesca viga cilíndrica de unos 3 metros de ancho salió disparada de su mano y envolvió a los 4 atacantes, incinerándolos junto con todo lo que había detrás. Cuando la viga desapareció y Luffy bajó la mano, los 4 hombres desaparecieron, al igual que las ruinas que se encontraban tras ellos. ¿Está todo bien, capitán? Preguntó Zoro mientras miraba a su capitán. Dios visitó a Robina, dijo Luffy con una voz fría y sin emociones. ¿Está bien? Preguntó Zoro. Está bien. Ahora está con Chopper, respondió Luffy mientras miraba a su alrededor. Creo que está ahí arriba, dijo Zoro mientras señalaba el tallo gigante. Luffy miró el tallo, que parecía elevarse hasta el cielo, lo cual es mucho decir considerando que ya estaban bastante arriba. Pues bien, entonces, por supuesto, derribemos al Dios Todopoderoso de su trono dorado, dijo Luffy con la ira a flor de piel. Luego caminó hasta el borde de la cúpula donde se encuentra el tallo de frijoles. Levantó la mano derecha frente a él antes de apretar el puño, provocando que un rayo negro como la boca del lobo lo rodeara. Segunda marcha.
dijo, intensificando los relámpagos negros que rodeaban su cuerpo junto con los truenos y relámpagos que destellaban en el cielo. Luffy apuntó con los dedos índice y medio justo en dirección contraria al tallo gigante de frijoles antes de volver a hablar. «Espada celestial», exclamó con voz amenazante mientras cortaba el aire con 2 dedos, dejando una pequeña estela de relámpagos negros tras sus yemas. 2 segundos después de completar el corte, el ensordecedor estruendo de un trueno sacudió toda la isla y, al mismo tiempo, el gigantesco tallo de frijol se partió en 2. Él acaba de cortar al gigante Jack con su dedo, susurró uno de los shandorianos con asombro y miedo. ¿Qué es?, preguntó otro. Incluso Zoro se sorprendió un poco. Pensó que Luffy ya no podría sorprenderlo, pero se equivocó. El hombre simplemente cortó un tallo de frijol gigante con un dedo, no con una espada, sino con el suyo. Otra cosa que sorprendió a Zoro fue el rayo negro. Nunca había visto a Luffy usar semejante habilidad. Le hizo darse cuenta de que había muchas cosas sobre el poder de su capitán que desconocían. El tallo, al parecer llamado Giant Jack, comenzó a caer hacia el oeste de la isla. «Isla Ángel todos, miren», gritó un esquipiano mientras señalaba hacia el patio superior. «Ya que el gigante se está cayendo», gritó el hombre, haciendo que todos miraran hacia el tallo gigante, que se inclinaba cada vez más con cada segundo que pasaba. «¿Qué pasa ahí?», preguntó el líder de los boinas blancas. «Primero el cielo se oscureció y ahora el gigante Jack está cayendo. ¿Qué hace en él ahí?», preguntó. «¿Todo esto es culpa de esos habitantes del Mar Azul?», preguntó una persona con miedo. «¿Crees que fueron ellos quienes hicieron esto?», preguntó otro con miedo. «Pueblo, por favor, tranquilo», gritó el capitán de los boinas blancas intentando calmar al público. «Nosotros, los boinas blancas, los protegeremos», dijo. En marcha Merry y los sombrero de paja habían echado el ancla a cierta distancia de la isla. La tripulación tuvo muchísima suerte de encontrarse con Konis y su padre, quienes habían llegado al patio superior con la esperanza de guiar a los sombrero de paja hacia su escape. Usaron una serie de diales para ayudar a los sombrero de paja a tomar una foto desde el patio superior y ponerse a salvo. «Papá, mira», dijo Konis señalando a Giant Jack. «Giant Jack se está cayendo», dijo mientras observaba la planta de frijoles que caía. «Oh, tienes razón», dijo Pagaya mientras él también miraba fijamente el tallo de frijoles que caía. «¿Qué pudo haber cortado un árbol tan poderoso como el gigante Jack?», preguntó Ganfall. «Luffy», respondieron los de sombrero de paja casualmente. Con Luffy mientras el tallo de frijoles caía, Luffy extendió los brazos y habló mientras miraba al cielo. «¿Qué pasa, Dios?», gritó, sabiendo perfectamente que en él estaba en una nube isleña justo encima de ellos. «¿Tienes miedo de dar la cara?», preguntó con sarcasmo, intentando sacarle de quicio al supuesto dios. «Supongo que no eres tan dios después de todo si te da miedo enfrentarte a mí, un simple humano», dijo Luffy con una risita burlancia. Justo cuando pronunciaba esas palabras, un rayo azul eléctrico cayó a 6 metros detrás de él, revelando a un hombre que sostenía un bastón de oro. «¿Cómo te atreves a hablarme así, a mí, un dios?», dijo el hombre que claramente era en él con una mirada fría. «Deberías estar de rodillas rogándome que tenga piedad», añadió con arrogancia, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Luffy no prestaba atención a lo que decía. Estaba más concentrado en la apariencia del supuesto dios. Era un hombre de piel pálida y complexión firme, aunque algo fibrosa. Distintivamente, los lóbulos de las orejas de Enel le llegaban hasta el pecho, cubiertos por pendientes de oro con colgantes en forma de diamante. Sobre su espalda, clavado en el centro de los omóplatos, lleva un gran anillo gris y, unidos a él, 4 tambores Shime Daigo de madera colocados junto a su cabeza y por encima de ella, cada uno con una piel de tambor color crema que representa un Mitsudomoe negro en la parte delantera y trasera. Luffy tuvo que admitir que había visto gente extraña durante su estancia en el Gran Lin, pero esto sin duda se lleva la palma. Al parecer, mientras Luffy se concentraba en la apariencia del hombre, Enel seguía hablando. Al darse cuenta, Luffy negó con la cabeza para aclararse antes de hablar. «Lo siento, no estaba prestando atención. ¿Podrías repetirlo todo?», preguntó con una leve sonrisa, sabiendo perfectamente que estaba molestando al dios. «Sinvergüenza», gritó Enel antes de apuntar con su bastón a Luffy. «Sango», bramó, liberando una descarga eléctrica masiva de su mano que recorrió el bastón dorado antes de salir disparada hacia Luffy, quien permaneció inmóvil.
La explosión envolvió todo su torso y duró 3 segundos. Al desaparecer, reveló que la mitad superior de Luffy se había ido, dejando solo la mitad inferior en pie. Enel sonrió con satisfacción durante unos segundos, antes de que su sonrisa se desvaneciera cuando partículas de relámpagos comenzaron a reunirse alrededor del torso de Luffy, reconstruyéndolo. El proceso no tardó más de un segundo antes de que todo su cuerpo volviera a la normalidad como si nada hubiera pasado. ¿No estabas prestando atención?, preguntó Luffy con expresión de aburrimiento. Soy el mismísimo Rayo. Tus ataques no significan nada para mí, dijo con una sonrisa burlona antes de borrarla de su rostro y hablar en un tono gélido. O eres un usuario de tipo Paramecia o de tipo Zoan, da igual, dijo antes de desaparecer y reaparecer frente a Enel con el puño hundido en el estómago, provocando que el dios tosiera sangre antes de salir disparado hacia las ruinas debido a la fuerza de los golpes. Tienes forma física, dijo Luffy sin emoción mientras observaba al dios atravesar múltiples ruinas antes de detenerse a 12 metros de distancia. Simplemente envió a Enel a volar como si nada, dijo un guerrero shandoriano que empuñaba 2 pistolas. Esto es increíble, dijo otro mientras miraba con asombro a Luffy al caído en él. Oye. Habitante del mar azul, gritó un shandoriano, quien obviamente era el líder. Enel es mío para matar y ahora mismo me estorbas, dijo mientras caminaba hacia Luffy. Dijo Luffy, mirando al guerrero que se acercaba. Eres el gorila que atacó a mi tripulación en el Mar Blanco, comentó mientras lo miraba fijamente. Ni siquiera pudiste con mi tripulación y crees que tienes lo necesario para luchar contra mí, preguntó Luffy, arqueando una ceja. ¡Qué arrogancia!, afirmó con frialdad. Esto no es asunto de ustedes, monos marinos azules, dijo el guerrero. Dejen de entrometerse en los asuntos de nuestra gente, gritó el hombre mientras seguía caminando hacia Luffy. No me importas ni tú ni tu gente, dijo Luffy con frialdad, lo que provocó que los guerreros gruñeran antes de accionar los diales de sus zapatos y cargar contra Luffy. Whipper, no, gritaron los otros guerreros shandorianos. Luffy se quedó mirando mientras el guerrero llamado Whipper se acercaba cada vez más a él. Whipper saltó y apuntó con ambas piernas para patear a Luffy en el pecho. Tonto, pensó Luffy mientras observaba el ataque que se aproximaba. Cuando los zapatos de Whipper impactaron en el pecho de Luffy, todos se sorprendieron al ver que lo alcanzaron y no lo atravesaron como todos esperaban. Incluso Luffy se sorprendió. Piedra prismática marina, pensó al darse cuenta de lo que estaba pasando. Luffy se dejó caer de repente sobre su espalda, sintiéndose increíblemente débil. Whipper no se rindió y rápidamente plantó ambos pies sobre el pecho de Luffy, quedándose allí, causándole una gran pérdida de fuerza para luchar. Como eres del mundo marino azul, estoy seguro de que estás familiarizado con el mineral conocido como piedra prismática marina, dijo Whipper con arrogancia. ¿Eso es todo?, preguntó Luffy débilmente mientras miraba fijamente al guerrero, lo que le hizo gruñir. Claro, las piedras prismáticas marinas debilitan a los usuarios de frutas del diablo, pero no les quitan sus poderes, dijo antes de agarrar repentinamente las piernas del shandoriano, lo que lo sorprendió. Simplemente nos hace sentir increíblemente débiles, lo que a su vez nos impide controlar nuestros poderes, dijo, aclarando al shandoriano. Pero cuando tienes el poder del rayo, como yo, ¿quién necesita control?, dijo antes de liberar una gran descarga eléctrica de su cuerpo sin un objetivo deseable. Como estaba agarrado a las piernas de Whipper cuando ocurrió la descarga, el guerrero shandoriano se electrocutó, lo que le hizo poner los ojos en blanco y caer inconsciente. Luffy se levantó, se sacudió el polvo y miró hacia donde había enviado a Enel. Whipper ha caído, dijo uno de los Shandorians. ¿Qué debemos hacer?, preguntó otro. Les aconsejo que se lleven a su líder y se vayan de aquí, les dijo Zoro de repente. Si el capitán va a soltarse, no querrán estar aquí cuando suceda, advirtió a los Shandorianos. Ni un segundo después, todos agarraron a su líder y corrieron. Habían visto el poder de Enel de primera mano y eso era aterrador, pero el poder de Luffy era completamente diferente al suyo. ¿Cómo te atreves a hacerme esto, mocoso insufrible?, gruñó Enel mientras empezaba a levantarse. Soy un dios, gritó antes de limpiarse la sangre de la comisura de la boca. Ya he tenido suficiente de ti, dijo antes de que un rayo lo envolviera y creciera unos centímetros. Su apariencia también cambió ligeramente. Su cabello creció ligeramente y se irguió como si desafiara la gravedad, sus músculos se definieron y su rostro se volvió más feroz. Permíteme mostrarte el poder divino de mi fruta humana.
El modelo Amaru. Dijo con arrogancia y una sonrisa burlona mientras hacía girar su bastón dorado. Tan arrogante como siempre, dijo Luffy con un suspiro, negando con la cabeza antes de volverse hacia Zoro. Sal de aquí, Zoro, dijo, lo que provocó que su vicecapitán asintiera antes de correr y saltar de la nube de la isla en la que se encontraban. Luffy entonces levantó la mano derecha y rodeó su palma con un rayo antes de añadir aquí de armamento al rayo, convirtiéndolo en un rayo negro. Segunda marcha. Exclamó antes de apretar el puño y absorber el rayo negro. Ni un segundo después, chispas de relámpagos negros aparecieron por todo su cuerpo. Cometiste un grave error al meterte con un miembro de mi tripulación, dijo Luffy con frialdad, entrecerrando los ojos. Ahora sufrirás una muerte lenta y dolorosa, dijo con un tono gélido antes de despegar del suelo y lanzarse hacia el dios a toda velocidad, destruyendo el suelo que una vez pisó. Aunque en él sabía qué ataque iba a realizar Luffy gracias a su haki de observación, no pudo bloquearlo a tiempo. Luffy apareció frente a él a una velocidad vertiginosa y le asestó un uppercut al falso dios, enviándolo por los aires a la velocidad del rayo. Luffy flexionó ligeramente las rodillas y miró con los ojos entrecerrados al supuesto dios que ascendía hacia el cielo infestado de nubes de tormenta. Luego, con una patada desde el suelo, se elevó directamente, rompiendo la barrera del sonido. En él, que recuperó parte de su sentido, miró hacia abajo y vio a Luffy volando hacia él a una velocidad cegadora. Apretó los dientes antes de golpear dos de los tambores en su espalda con su bastón dorado, haciendo que brillaran de un azul eléctrico antes de señalar con su bastón a Luffy que se acercaba y gritar. El juicio de Dios. Gritó mientras un rayo salía de sus manos a través del bastón y un gran rayo salió disparado de la punta de este, dirigiéndose directamente hacia Luffy. Con Luffy en el aire, en él esperaba que no pudiera esquivar el ataque. Luffy simplemente sonrió con sorna mientras el rayo se acercaba cada vez más. Luego, transformó su cuerpo en un rayo negro justo cuando el rayo azul de Enel lo impactó. Enel sonrió victorioso al ver que su ataque había dado en el blanco, pero la sonrisa se desvaneció de su rostro al ver que su rayo, antes azul, comenzaba a volverse negro de abajo a arriba. Cuando el rayo se volvió completamente negro, desapareció, revelando a Luffy flotando justo frente a Enel. Gracias por traerme, dijo Luffy con frialdad, lo que hizo que Enel abriera los ojos de par en par, horrorizado. Luffy captó con el rabillo del ojo un destello que brillaba a su izquierda. Decidido a investigarlo, hizo lo único que podía hacer en una situación como esta. Cubrió su puño con haki infundido con relámpagos y golpeó a Enel en dirección al destello que vio. Gungnir. Exclamó Luffy mientras golpeaba al falso dios en la cara. Al impactar su puño en el rostro de Enel, un fuerte trueno se escuchó por toda Skypiea. Enel volvió a despegar hacia el destello que Luffy vio, rompiendo la barrera del sonido. Mientras Luffy volaba hacia la nube isleña donde vio el destello, convirtió su cuerpo en un rayo negro y se elevó hacia las nubes de tormenta usando las partículas de electricidad que contenían para viajar más rápido. Cuando Enel estaba justo encima de la nube isleña, un rayo negro salió de la nube y lo impactó directamente en el pecho, lanzándolo hacia la nube. En cuanto impactó, su cuerpo rebotó a 1 metro de la superficie. Fue entonces cuando Luffy apareció de nuevo y le dio un golpe en el estómago a Enel, pisoteándolo y obligándolo a toser una gran cantidad de sangre. En el proceso de toser toda esa sangre, el cuerpo de Enel volvió a su estado original y todos los rayos a su alrededor se desvanecieron. ¿Podrías mirar eso? Dijo Luffy mientras miraba a su derecha la gigantesca campana dorada que reposaba sobre la nube. Esa debe ser la campana de la que Noland habló en su diario, comentó mientras admiraba la campana. También se fijó en el poneglyph que estaba adherido a la base. Robin querrá ver eso, pensó mientras miraba el poneglyph. Eso es mío. Gruñó Enel débilmente, llamando la atención de Luffy. Será una gran adición al arca Maxim, dijo con voz débil, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. ¿Qué demonios es un arc Maxim? Preguntó Luffy mientras miraba al dios. Es el barco que he estado construyendo durante los últimos 6 años, Tostos, respondió con voz ronca. Después de matarte, destruiré esta isla celestial y la enviaré de vuelta al mundo del mar azul antes de tomar esa campana y navegar hacia Endless Beard. Dijo, haciendo que Luffy lo mirara como si estuviera loco. Tengo noticias para ti, Dios, dijo Luffy mientras se agachaba y le susurraba a Enel al oído. Vas a vivir más allá de los próximos 10 minutos, dijo con un tono escalofriante que le provocó escalofríos en la espalda. No puedo morir, dijo Enel, mirando a Luffy con los ojos muy abiertos.
Soy un dios, dijo, lo que hizo que Luffy negara con la cabeza. Por última vez. Dijo Luffy con frialdad mientras levantaba la pierna de Enel, solo para golpearla contra su abdomen, lo que le hizo toser más sangre. No eres un dios. Gritó Luffy mientras pisoteaba a Enel aún más, lo que le hizo soltar el bastón dorado. Luffy lo observó un momento antes de recogerlo y girarlo en su mano, dándole vueltas. Nunca me vi como un espadachín, dijo mientras colocaba la otra mano sobre la espada que llevaba atada al costado. Pero este bastón se siente bien en mi mano, dijo antes de volver a mirar a Enel. Creo que me lo quedaré, dijo con una risita. Luffy entonces invocó su nube de tormenta, que contenía todas sus cosas. La nube se elevó junto a Luffy y se quedó allí suspendida antes de que algo comenzara a elevarse desde dentro. Era una gran cesta de frutas con diversas frutas. Luffy entonces miró a Enel y le habló con una sonrisa burlancia. «Tienes una fruta del diablo tan rara», dijo con una sonrisa mientras miraba a Enel. «¿Te importa si me la llevo?», preguntó con una voz gélida, haciendo que el dios abatido abriera los ojos de par en par, horrorizado. Luffy rió fríamente antes de mirar a Enel y hablar con tono amenazante. «Bueno, en realidad no tienes elección», dijo, haciendo que el hombre, ya pálido, palideciera aún más. Luffy giró a Enel boca abajo, agarró los brazos de ambos dioses y los atrajo hacia sí. «Espera. No pares», suplicó Enel al sentir el dolor de sus brazos a punto de romperse. «Ten piedad. Por favor», le rogó a Luffy, cuya mirada se tornó fría e inexpresiva antes de hablar con un tono impasible. «¿Mostraste piedad hacia mi compañera de tripulación cuando la electrocutaste?», dijo amenazadoramente antes de moldear los dos brazos de Enel hacia atrás, lo que provocó que se escuchara el repugnante sonido de los hombros de Enel saliendo de su lugar. «Ah». Enel gritó de dolor. Luffy soltó sus brazos antes de acercarse a sus piernas. Cubrió su pie derecho con Haki antes de pisotear el izquierdo de Enel, rompiéndoselo. «¿Acaso pensaste en mostrarle piedad?», preguntó Luffy antes de rodear el otro pie. «¿No era solo un insecto que aplastaste con tu bota?», preguntó antes de romperle el pie izquierdo de la misma manera o el derecho. «Ah». Enel seguía gritando con fuerza. Luffy lo giró y le colocó la base de su nuevo bastón dorado sobre el pecho. «Esto va a doler mucho», dijo Luffy con frialdad antes de que un rayo negro atravesara su mano, atravesando el bastón dorado, y penetrara en el cuerpo de Enel. En cuanto el rayo entró en su cuerpo, Enel lanzó un grito espeluznante que resonó por toda Skypiea. La gente del cielo ya estaba asustada al ver el cielo oscurecerse y la caída de Giant Jack, pero ese grito los asustó aún más que cualquier otra cosa. «¿Duele, verdad?», preguntó Luffy con una sonrisa sádica. «No, por favor. No más». Enel rogó pero Luffy no le pagó. «Esos son 1000 voltios, probemos con 10.000, dijo Luffy, aumentando el voltaje. 100.000, dijo una vez más, aumentando el voltaje. 1.000.000. Dijo, y lo presionó aún más. Enel abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Luffy se detuvo después de 10 segundos y miró fijamente a Enel, quien echaba espuma por la boca. Luffy colocó el bastón dorado sobre la nube de tormenta con la cesta de fruta antes de caminar hacia la gigantesca campana dorada. Se detuvo a mitad de camino y miró a Enel, quien estaba inconsciente. «¿Por qué no me ayudas a tocar esta campana?», dijo Luffy antes de señalar con la palma abierta al dios caído, provocando que un rayo negro saliera disparado y se envolviera alrededor del cuello de Enel. Luffy agarró la cuerda hecha de rayos antes de comenzar a balancear el cuerpo de Enel como un molino de viento. Con cada ciclo que Enel daba vueltas, Luffy aumentaba la velocidad a la que lo hacía girar hasta que finalmente Luffy dio un paso adelante y estrelló la campana gigante con tal fuerza que la tiró hacia atrás y fuera de la nube de la isla, haciendo que cayera hacia el patio superior. Cuando Enel impactó la campana, Luffy aumentó la temperatura del rayo que envolvía su cuello a tal grado que cortó directamente el cuello de Enel decapitándolo. La cabeza de Enel rodó sobre la superficie de la nube de la isla mientras su cuerpo caía por el costado de la nube con la campana. Luffy luego se giró rápidamente y miró la canasta de frutas y una manzana roja que se volvió azul eléctrico antes de que aparecieran patrones de remolino en ella. Cuando Luffy vio eso, sonrió victorioso. Luffy caminó sobre la cabeza de Enel y la recogió por el pelo antes de regresar a la nube de tormenta. Estaba a punto de subir a la nube, pero se detuvo al oír el hermoso sonido de la campana, que le hizo sonreír. Entonces recogió su bastón y la fruta del diablo recién hecha antes de subir a la nube y volar hacia la campana dorada.
Llegó casi al borde del patio superior, donde había aterrizado la campana. Al llegar, vio que seguía balanceándose, reproduciendo su dulce canción para que todos la oyeran. Entonces centró su atención en el poneglyph y cerró los ojos como si intentara oír algo. Tras unos segundos, abrió los ojos y sonrió. «¿Un arma, dijo con una risita antes de volver a subir a la nube y dirigirse hacia donde presintió que estaba Zoro. Tras recoger a un Zoro perdido, ambos se dirigieron al barco que navegaba hacia el patio superior junto con varios otros barcos con esquipianos y shandorianos. La nube de tormenta se detuvo justo delante de todos los barcos, lo que provocó que todos se detuvieran. Luffy avanzó con su bastón dorado en una mano y la cabeza de Enel en la otra. Supongo que no era un dios tan grande, dijo Luffy mientras levantaba la cabeza de Enel para que todos la vieran. Luego la arrojó al mar blanco antes de subir al Going Merry. Él mató a Enel, dijo un shandoriano con asombro mientras miraba la cabeza que se hundía. Increíble, mató a Dios, dijo un esquipián desconocido, lo que hizo que Luffy suspirara y negara con la cabeza antes de mirar alrededor de su barco. Vio que había más gente a bordo de la que le quedaba. Estaba su tripulación, junto con Gunfall, Komis y su padre, una pequeña niña shandoriana, y los shandorianos y su líder que luchaban contra Zoro. Antes de que pudiera decirles nada, Gunfall dio un paso al frente y habló. «Has matado a Enel y liberado a la gente del cielo de su tiranía», dijo con voz llena de gratitud. «¿Cómo podremos recompensarte, jovencito?», preguntó mientras miraba a Luffy. Luffy miró a su alrededor y vio que los demás esquipianos asentían con la cabeza en señal de aprobación ante lo que Gunfall hacía, junto con algunos shandorianos. «Bueno, tengo algo de hambre», dijo Luffy mientras se frotaba la barriga. «Y agradeceríamos un poco del oro que robó Enel», añadió, provocando una sonrisa en su tripulación, especialmente en Nami. «Eso se puede hacer», dijo Gunfall con una sonrisa. «En realidad, los del cielo no tenemos ningún uso para el oro. Muchos ni siquiera sabemos qué es», dijo, lo que hizo que Luffy asintiera, entendiendo. «Oye. Sombrero de paja», gritó alguien, llamando la atención de Luffy. Cuando Luffy miró hacia un lado de su barco, vio al líder de los shandorianos, a quien electrocutó, sentado contra el mástil principal. «¿Cómo te atreves a tocar la campana dorada? Solo un shandoriano puede tocarla», gritó, haciendo que Luffy entrecerrara los ojos antes de que un fuerte trueno resonara en lo alto, asustando a algunos. «Te sugiero que medites mientras estés en mi barco antes de que termine lo que empecé», dijo Luffy con frialdad, provocando el gruñido de Whipper. «En cuanto a por qué toqué la campana, tengo un amigo descendiente de un tal Nolan, así que la toqué por él», añadió encogiéndose de hombros, haciendo que el jefe de los shandorianos abriera los ojos de par en par junto con los de Whipper. Luffy no les hizo caso. En cambio, se dirigió a la cubierta superior, donde estaba Nami, y le habló. «¿Qué pasa, capitán?», preguntó. «¿Se ha reiniciado la pose de registro?», preguntó mientras la miraba. Nami miró la pose de registro en su muñeca antes de responder. «No, todavía no», dijo ella provocando que él sonriera. «Bueno, entonces, que comiencen esas vacaciones que todos esperábamos cuando la embarcamos», dijo antes de entrar en el camarote del capitán dejando a su tripulación sonriendo detrás de él. «Luffy». Escuchó el grito de Robin, quien lo detuvo justo cuando estaba a punto de entrar a sus aposentos. Al darse la vuelta, vio a Robin, con todo el cuerpo vendado, mirándolo, lo que le hizo sonreír, sabiendo lo que estaba a punto de preguntar. «La campana dorada está en la parte suroeste de la isla», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Antes estaba en una isla al oeste de Giant Jack, pero me desmayé al matar a Enel», dijo, haciéndola sonreír junto con todos los demás Esquipian. Luego entró en sus aposentos y cerró la puerta tras él. Luffy se sentó en su cama y apoyó su bastón dorado contra la pared antes de buscar debajo de la cama y sacar un cofre. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una llave antes de abrir el cofre y revelar un chat lleno de frutas del diablo. «Gracias por la fruta, Enel», pensó con una risita antes de cerrar el cofre y deslizarlo nuevamente debajo de su cama. Fin del capítulo. Espero que hayas disfrutado este capítulo aunque no estoy muy contento con cómo salió. En el próximo capítulo, terminaremos con Esquipia y veremos algunas reacciones de la gente de Jaya y de la Marina, hablando de algunos temas. Hasta entonces, nos vemos. Por favor, deja una reseña. Capítulo 36. La compañía del infierno y el regreso al mar azul. Luffy estaba de pie en la cubierta trasera con un vaso de whisky en la mano. Había pasado un día desde que mató a Enel.
Los sombreros de paja, los shandorianos y los esquipianos habían organizado un gran festín para celebrar la derrota de Enel. La noche anterior estuvo llena de cantos, bailes y mucha bebida. Muchos de los participantes seguían durmiendo, mientras que algunos ya estaban despiertos y explorando el patio superior por primera vez. En cuanto a los sombreros de paja, la mayoría estaba despierta. Los únicos que seguían dormidos eran Usopp y Chopper. Sanji estaba en la cocina con Nami y Robin preparando el desayuno, Zoro estaba a un lado del entrenamiento de Going Merry, y Nojiko sentada en la cubierta principal con Konis y su padre charlando. Tras el delicioso desayuno que Sanji preparó, la tripulación y los esquipianos y shandorianos, ahora despiertos, decidieron explorar la isla a su manera. Usopp se dirigió a un grupo de esquipianos y shandorianos y comenzó a intentar intercambiar con ellos todo tipo de objetos del mundo del mar azul por los diales encontrados en una isla celestial. Nami, Nojiko y Chopper partieron en busca de oro junto con Konis, Pagaya y algunos esquipianos. Zoro continuó su entrenamiento solo, y Sanji fue a buscar cocineros de Esquipia para intercambiar recetas. Con cada uno por su lado, solo Luffy y Robin permanecieron a bordo. Ambos se encontraban en la cubierta principal, contemplando el gigantesco bosque. ¿Vamos a ver esa campana?, preguntó Luffy mientras miraba a Robin, intentando que sonriera antes de que ella asintiera. Los dos bajaron del Going Merry y comenzaron a caminar por el bosque en dirección a la campana. Caminaron unos 20 minutos antes de llegar a la gigantesca campana, solo para descubrir que había una gran multitud, tanto shandorianos como esquipianos. A la cabeza de la multitud estaban Gunfly y el jefe de los shandorianos, todos con la mirada fija en el poneglyph de la campana. «Jefe, ¿qué dice?», preguntó un guerrero shandoriano mientras Luffy y Robin se abrían paso entre la multitud. «Es un texto antiguo», respondió el jefe mientras observaba el poneglyph. «Es imposible de leer», añadió con tono de disculpa. En cuanto pronunció esas palabras, Robin intervino y comenzó a leer las palabras grabadas en la piedra. «Conoceremos el verdadero significado y no se lo diremos a nadie», dijo Robin mientras ella y Luffy se alejaban de la multitud y se dirigían al poneglyph. Los ojos del jefe se abrieron de par en par, sorprendido, al oír lo que decía Robin. «Es nuestro legado ser los herederos de la historia y nuestro deber protegerla con el sonido del gran campanario», continuó Robin mientras Luffy simplemente sonreía. «Esas palabras», dijo el jefe con voz atónita. «¿Cómo las conoces?», preguntó el jefe mientras miraba fijamente a Robin. «Esas palabras estaban escritas en una pared de una de las ruinas de Shandora», respondió mientras ella y Luffy se detenían frente al poneglyph. «Hace mucho tiempo, tu gente fue encomendada como su guardián, ¿verdad?», preguntó mientras seguía observando la piedra gigante. «¿De verdad puedes leer esos textos?», preguntó el jefe, pero no obtuvo respuesta. Luffy miró fijamente al gigantesco poneglyph mientras empezaba a oír una vocecita en su cabeza. «Habla de una de las armas antiguas, ¿verdad?», preguntó Luffy de repente, sorprendiendo a Robin y a todos los demás. «¿Un arma antigua?», preguntó un shandoriano sorprendido. «¿Por qué tendría eso ahí?», preguntó otro. «¿Puedes leer lo que dice?», preguntó Robin mientras dirigía su atención a su capitán. «No exactamente», respondió Luffy mientras se quitaba el sombrero de paja y se pasaba la mano por el pelo. «Más bien lo oí decirme que había ahí», dijo, confundiendo a todos los presentes. «Es difícil de explicar. Solo sé que habla de un arma poderosa», suspiró. «Habla del arma ancestral Poseidón, un arma que lleva el nombre de un dios», dijo Robin mientras leía el poneglyph. «Incluso indica su ubicación», añadió. «Ya sé dónde está Poseidón», dijo Luffy, sorprendiéndola una vez más. «Incluso podría decir que ya lo he visto», añadió con naturalidad, provocando que sus ojos se abrieran de par en par, sorprendidos. «Oigan, miren», dijo un guerrero shandoriano mientras señalaba el costado del poneglyph. «Hay más cosas grabadas en el costado», dijo, haciendo que todos miraran. «Gol. De Roger», susurró Robin sorprendida, captando la atención de Luffy. Ambos se acercaron y despejaron algunas enredaderas que lo rodeaban antes de que Robin comenzara a leer lo que decían las escrituras. «He venido aquí y guiaré este pasaje hasta los confines del mundo», recitó con voz sorprendida. «¿Qué quiso decir el rey pirata con eso y cómo pudo escribir el antiguo texto?», se preguntó Robin. «No pudo escribirlo», dijo Luffy de repente mientras se volvía a poner el sombrero. «Tenía a alguien en su tripulación que sí podía», añadió, haciendo que Robin abriera los ojos de par en par. «¿Quién?»,
Preguntó Robin, levantándose y mirando a Luffy con la esperanza de encontrar a alguien como ella que pudiera leer el texto antiguo. Un hombre llamado Kozuki Oden, dijo, sorprendiéndola. Ya está muerto, pero fue él quien escribió esa declaración, dijo mirándola fijamente antes de reírse entre dientes. No te preocupes, le dijo mientras le acariciaba la cabeza. Cuando lleguemos al Nuevo Mundo, te llevaré al país de Wano, la tierra donde se crearon los Poneglyphs, dijo, provocando que sus ojos se abrieran como platos. La tierra donde se hacen los Poneglyphs, dijo Robin con voz atónita, provocando la risa de Luffy ante su reacción. Parecía una niña que acaba de enterarse de que van a hacer un tour por el lugar donde se fabrica todo el chocolate del mundo. Antes de que nadie pudiera decir nada más, Nojiko salió corriendo del bosque buscando a Luffy. Luffy. Gritó llamando la atención de todos. ¿Qué pasa? Preguntó Luffy con voz seria. ¿Pasa algo? Preguntó, algo preocupado de que algo le hubiera pasado a alguno de ellos. No, nada de eso, respondió Nojiko mientras intentaba recuperar el aliento. Encontramos el barco de Enel, dijo, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja, preguntándose por qué demonios era tan importante un barco. Está hecho de oro, añadió, abriendo mucho los ojos. Tengo que ver esto, dijo antes de volverse hacia Robin. ¿Estarás bien aquí? Preguntó, a lo que ella asintió. Luego caminó hacia Nojiko mientras invocaba su nube de tormenta. Cuando la nube llegó, los dos saltaron sobre ella y volaron hacia donde Nojiko y la pandilla encontraron el barco. Llegaron a una cueva con una cortina con el kanji de Dios escrito. El Dur cruzó la cortina y entró en la cueva, donde vieron un arca gigante con grandes remos a un lado y hélices. Sin embargo, lo que llamó la atención de Luffy fue la enorme cara dorada en la cubierta principal. Allí también había shandorianos y esquipianos observando el gigantesco barco. Luffy, mira todo ese oro. Dijo Nami, emocionadísima, mientras corría hacia Luffy, seguida de Chopper. ¿Podemos llevárnoslo? Preguntó. No veo por qué no, respondió Luffy antes de salir y pararse justo frente al arca. ¿Hay alguien en el barco? Preguntó, a lo que todos negaron con la cabeza. Luffy sonrió antes de que toda su mano derecha quedara cubierta de rayos. El Thor. Gritó Luffy mientras lanzaba un rayo gigante que envolvía el arca. Luffy mantuvo el rayo allí durante unos 30 segundos antes de que desapareciera, junto con el arca. Los espectadores se sorprendieron al ver que el barco gigante que antes estaba allí había desaparecido y había sido reemplazado por 20 bloques cuadrados de oro. Cada bloque medía aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Encuentra la manera de subirlos al barco y los llevaremos con nosotros, dijo Luffy mientras se sacudía la mano antes de caminar de regreso hacia ellos. ¿Cómo vamos a llevarlos a todos de vuelta al barco? Preguntó Nojiko mientras miraba el oro y a Luffy. Que ayuden los esquipianos y los shandorianos, dijo Luffy encogiéndose de hombros. Dile a Zoro que traerlos de vuelta lo hará más fuerte, sugirió. Pregúntenle a Sanji, seguro que se vuelve loco si se lo piden, dijo Luffy, dándoles varias opciones para solucionar el problema de llevar el oro al barco. ¿Se ha reiniciado el registro? Le preguntó a su navegante. No, todavía no, respondió Nami mientras miraba su pose de tronco. Bueno, entonces me dirijo a Playa Ángel, dijo Luffy mientras caminaba hacia la salida de la cueva. No vine a la isla del cielo para quedarme en tierra firme todo el tiempo. Vine aquí para relajarme en una nube, dijo al salir de la cueva. Ya sabes dónde encontrarme si me necesitas, añadió antes de salir de la cueva. Tiene la idea correcta, dijo Nami mientras veía a Luffy salir de la cueva. Un día después Luffy estaba recostado en una tumbona hecha de una nube extremadamente suave bajo una cabaña en Playa Ángel, con una copa de un exquisito vino de Esquipia a su derecha. El vino fue un regalo de la gente de Esquipia a su regreso a Isla Ángel ayer. Lo trataron a él y a su tripulación como a la realeza. Hablando de su tripulación, ellos también llegaron a Isla Ángel anoche tarde con varios barcos de propulsión a disco que remolcaban el Merry desde Upper Yard hasta Isla Ángel. Ahora mismo, estaban todos dispersos por toda la isla haciendo quién sabe qué. A Luffy no le importó, se habían ganado unas pequeñas vacaciones y no tenía ganas de levantarse de la cómoda silla en la que estaba. Simplemente se recostó, tomó un sorbo de vino y comenzó a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Puru 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 puru. La ceja de Luffy se movió cuando escuchó el sonido de su caracol transpondedor. ¿Cómo demonios consigo señal desde aquí arriba? Se preguntó con voz frustrada antes de mirar a su izquierda, donde estaba su fiel nube de tormenta.
Metió la mano y sacó un pequeño cofre de donde provenía el sonido del timbre. Luffy abrió el resto, deleitándose con la idea de que estaba lleno de caracoles transpondedores, antes de meter la mano y buscar el caracol que sonaba. Entonces sacó un pequeño caracol transpondedor con un parche en el ojo izquierdo. Cuando Luffy vio cuál era, sonrió levemente antes de responder. Paul, mi viejo amigo, dijo al micrófono del caracol. ¿A qué debo el placer de esta llamada? Preguntó mientras cerraba el cofre, llevaba el caracol que estaba usando a su derecha y lo colocaba junto a la botella de vino. Asura, resonó una voz profunda a través del caracol. Solo llamo para confirmar las solicitudes que recibí recientemente, dijo el hombre llamado Paul. ¿Qué tipo de peticiones? Preguntó Luffy antes de tomar un sorbo de vino. Recibí múltiples solicitudes de personas de los 4 mares y una de aquí, de Grand Line, para construir bases, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera al oírlo. Todos afirmaron que Asura les dijo que me llamaran. Incluso un grupo de aquí, de Grand Line, vino a decírmelo en persona, añadió. Nombres y ubicación, dijo Luffy con voz seria. ¿La señora Valentine está en el sur? Preguntó Paul. Uno de los míos, respondió Luffy. ¿Señorita Feliz Navidad en el norte? Preguntó. Mío, respondió Luffy. ¿El dúo Bounty en el este? Preguntó, causando que Luffy levantara una ceja ante los nombres en clave que eligieron Honmi y Yosaku. Mío, respondió Luffy. Y una mujer llamada Paula vino a verme personalmente hace un par de días, dijo. Sí, te la envié. Ella dirigirá la sucursal de Ino, dijo Luffy al caracol. Dijo que encontró una isla deshabitada para establecer una base. Quiero que la revises y veas si cumple con los requisitos para los planos que tenemos para el director de la sucursal de Ino, dijo Luffy. ¿El mismo plan que ideamos? Preguntó Paul. Sí, exactamente el mismo, dijo Luffy antes de terminar su copa de vino y comenzar a servirse una nueva. Muy bien, contactaré a mi gente en esos océanos y les pediré que comiencen la construcción, dijo Paul, lo que hizo que Luffy asintiera. La compañía del infierno ya se ha establecido en todos los océanos del mundo en tan poco tiempo. ¿No crees que vas demasiado rápido, Asura? Preguntó Paul con curiosidad. No, sé que la Armada probablemente ya sabe de la existencia de la compañía del infierno, pero nunca podrán comprender la verdadera magnitud de su alcance. Para cuando intenten hacer algo al respecto, ya habré hundido mis garras tan profundamente en este mundo que les sería imposible sacarme, dijo Luffy con seriedad antes de terminar con una profunda risa. Es bueno saber que Paradiso no te ha suavizado, dijo Paul riendo. ¿Cómo están las cosas en Arabasta? Preguntó. Todo va bastante bien por aquí. Terminamos el segundo nivel del sótano hace un par de días y ahora mismo estamos trabajando en el primer nivel, que debería estar listo en 3 días. Después, solo nos queda empezar a construir la planta principal y los puertos de atraque. Hay unas 150 personas trabajando aquí, así que tardaremos otras 2 semanas en terminarlo todo, dijo Paul, provocando una sonrisa en Luffy. Es una noticia maravillosa, dijo Luffy antes de tomar un sorbo de su bebida. Sí, la princesa viene cada 2 días a ver cómo van las cosas y contraté a algunos lugareños para que me ayudaran con la construcción. Quizás contrate a más para acelerar el proceso, pero si seguimos al ritmo actual, terminaremos en 2 semanas, dijo Paul con orgullo. Luffy sonrió al saber que Vivi se reportaba con regularidad. ¿Qué pasa con los marines? Preguntó Luffy de repente. ¿Algún problema? Preguntó. Un capitán de marina apareció aquí con su barco, exigiendo saber qué estábamos construyendo y para quién, pero el rey se deshizo de él justo antes de que yo estuviera a punto de enviarlo a él y a su barco al fondo del mar, dijo Paul, provocando la risa de Luffy. Pero aparte de eso, no ha habido ningún problema, dijo, haciendo que Luffy asintiera. Asegúrate de llamarme después de inspeccionar la isla que encontró Paula, dijo Luffy. Lo haré, jefe, respondió Paul antes de que ambos colgaran el teléfono. Luffy guardó el caracol transpondedor en el cofre y estaba a punto de cerrarlo, pero al hacerlo suspiró, sacó otro caracol y pulsó el botón que estaba encima. Puru Kachak Asura, llegó la voz de Isaac a través del transpondedor. Isaac, ¿cómo van las cosas por el oeste? Preguntó Luffy con una sonrisa burlancia. Todo va genial, el negocio empieza a mejorar. Hace un par de días hicimos nuestra primera gran venta de armas a un grupo de rebeldes que luchan en una guerra civil, dijo Isaac, lo que hizo sonreír a Luffy. ¿Intentaste venderle también al reino contra el que luchan?
preguntó Luffy. Ya envié algunas personas para ir a hablar con el rey, dijo Isaac provocando que tanto él como Luffy comenzaran a reír. Realmente somos la escoria de la tierra, dijo Luffy con una sonrisa. No seríamos piratas si fuéramos cualquier otra cosa, respondió Isaac riendo. ¿Es cierto, algo más que quieras contar? Preguntó Luffy antes de tomar otro sorbo de vino. Bueno, algunos hospitales aquí en el West Blue, a quienes les informamos que las famosas medicinas del reino Drum solo se pueden adquirir a través de ellos, han comenzado a solicitarlas. Envié un barco de regreso a Grand Line para entregar las solicitudes al reino y traerlas de vuelta, pero me informaron que el reino apenas ahora ha reanudado la producción de medicinas, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Llamaré al rey después de que termine de hablar contigo para ver qué está pasando, dijo Luffy al caracol. ¿Por qué me llamaste? Preguntó Isaac, recordándole a Luffy la razón por la que llamó a uno de sus generales. Así es, llamé para decirte que te alejaras de la compañía del infierno, dijo Luffy confundiendo a Isaac. ¿Por qué? Preguntó Isaac. Porque ya eres conocido por navegar bajo mi bandera. No quiero que la gente descubra que soy Asura tan pronto, dijo Luffy, haciendo que Isaac comprendiera. Deja que Hirm sea la cara visible del West Blue mientras tú supervisas todo desde las sombras, dijo Luffy. Entendido, capitán. Dijo Isaac. ¿Hay algo en particular que quieras que haga desde las sombras aquí en el oeste? Preguntó con voz emocionada, provocando una sonrisa burlona de Luffy. Quiero que refuerces mi flota en el oeste, dijo Luffy con una sonrisa burlancia. Trae a más piratas bajo mi bandera, promételes a los nuevos novatos y debiluchos prometedores mi protección si navegan bajo mi bandera, dijo Luffy, provocando la risa de Isaac. Dile que puedes garantizar su seguridad si alguna vez deciden entrar al Grand Line, dijo Isaac en un tono emocionado, lo que provocó que tanto él como Luffy rieran profundamente. Eso es todo, dijo Luffy riendo. Me pongo a ello enseguida, nos vemos luego, jefe. Dijo Isaac antes de colgar el teléfono, lo que hizo que Luffy negara con la cabeza y volviera de guardar el caracol transpondedor en el cofre. Mejor me quito todo esto de encima para poder relajarme, dijo Luffy antes de meter la mano en el cofre y sacar un caracol transpondedor más grande. Marcó un número y esperó a que contestara. Puru 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 cachacola, respondió cortésmente un hombre. Hola, Dalton, ¿cómo estás? Le preguntó Luffy al nuevo rey del reino Drum. ¿Luffy? Preguntó Dalton. El único e inigualable, respondió Luffy mientras hacía girar el vino en su copa. ¿Cómo van las cosas en el reino? Preguntó. Todo ha ido de maravilla. La gente por fin está contenta, y parece que las cosas van mejorando, respondió Dalton con alegría. Además, le cambiamos el nombre al reino. Ya no se llama Reino Drum, sino Reino Sakura, le informó a Luffy, lo que le hizo asentir. Me alegra saberlo, respondió Luffy a través del caracol. Asegúrate de avisarles a todos mis empleados que vengan para que se lo digan a sus clientes, añadió. Ya lo estamos haciendo, dijo Dalton mientras Luffy oía que revolvía entre unos papeles. Recibimos muchísimas solicitudes de medicamentos de todo el mundo, y parece que no podemos atender los pedidos, dijo Dalton con tono de disculpa. No te preocupes, Dalton, dijo Luffy con una sonrisa. Lo que necesites, pídelo a mi gente y te lo conseguirán. Si necesitas más trabajadores, seguro que pueden conseguirlos. Si necesitas que se construyan instalaciones, dile a uno de los míos que le envíe un mensaje a Paula y ella se pondrá en contacto con mi arquitecto personal, explicó Luffy, lo que tranquilizó un poco al nuevo rey. Gracias, Luffy, dijo con voz agradecida. Has sido de gran ayuda para la gente de este país, añadió. El reino de Sakura es uno de mis territorios, es mi responsabilidad cuidar de él y de su gente, dijo Luffy antes de tomar un sorbo de vino. Siempre les estaremos agradecidos a usted y a su tripulación, dijo Dalton a través del caracol transpondedor. Por cierto, ¿cómo está ese pequeño reno que trajeron? Preguntó, provocando una sonrisa en Luffy. Es simplemente genial, respondió Luffy con una leve sonrisa. Es un gran médico y un pirata excepcional, dijo con una risita. Estoy seguro de que la doctora Urea estará feliz de escuchar eso, dijo Dalton, lo que provocó que Luffy asintiera con la cabeza. Llámame si alguna vez me necesitas, Dalton, dijo Luffy. Lo haré, respondió Dalton antes de que ambos colgaran. Luffy guardó el caracol transpondedor en el cofre y se quedó mirando los caracoles dentro, como si dudara si llamar a alguien más.
Finalmente decidió no hacerlo y cerró el cofre, hundiéndolo en la nube. Ya es suficiente trabajo por un día, dijo con una sonrisa antes de servirse otra copa de este exquisito vino esquipiano y recostarse en el cómodo sillón. Una semana después había pasado una semana entera desde que Luffy habló con sus subordinados de la Compañía del Infierno. Se encontraba en la cubierta trasera del Going Merry, con un par de pantalones cortos de playa negros y una camisa desabrochada de flores rojas, mostrando su collar con un rayo, sus abdominales marcados y músculos bien tonificados, junto con el tatuaje de la bandera pirata de los piratas pelirrojos en el lado izquierdo de su abdomen. La pose de tronco finalmente se había restablecido, y la tripulación se preparaba para zarpar. Usopp, Sanji y Chopper cargaban algunos suministros en el barco, Nami y Nojiko hablaban con Konis y su padre sobre cómo regresarían al Mar Azul, Robin estaba sentado en la cubierta principal leyendo un libro, y Zoro estaba de pie junto a Luffy mirando la isla. Un gran grupo de Skipians había venido a despedir a la tripulación. Todos saludaban y vitoreaban a Luffy, quien en su mayoría los ignoró a todos. ¿Sabes cuál es la siguiente isla que señala la pose del tronco?, preguntó Zoro, captando la atención de Luffy. Ni idea, respondió Luffy antes de darse la vuelta y dirigirse a su trono. No sería divertido saber a dónde vamos todo el tiempo, añadió al sentarse. Luego miró hacia la cubierta principal y vio a Sanji, Usopp y Chopper cargando las últimas provisiones del barco. Ve por Nami y Nojiko, le dijo Luffy a Zoro, quien asintió antes de acercarse al costado del barco y gritarles. Mientras lo hacía, Luffy se giró y le habló a Sanji. ¿Listo, Sanji?, preguntó. Sí, capitán, respondió Sanji mientras miraba a Luffy. No fue fácil teniendo en cuenta todo el oro que hay bajo cubierta, pero lo conseguimos todo, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Muy bien, dijo Luffy al ver a Nami y Nojiko subir al barco. Leven el ancla y prepárense para zarpar hacia Cloud End, ordenó. Chopper se dirigió a la proa del barco y levó el ancla mientras Usopp y Sanji soltaban las velas. Nojiko se dirigió al timón para encargarse de la dirección, mientras Nami y Zoro se colocaban a ambos lados de Luffy. Konis y su padre nos acompañarán a Cloud End, dijo Nami, lo que hizo que Luffy asintiera. Pronto, las velas del barco cogieron un poco de viento, pero debido al peso extra de bordo, no fue suficiente para mover el barco. Parece que tenemos un problema, dijo Luffy mientras levantaba una ceja y miraba las velas. No se preocupen, gritó Usopp, llamando la atención de todos. El capitán Usopp nos salvará, declaró antes de rebuscar un rato en su bolso y sacar 2 diales que le dieron en Esquipiea. Subió a la cubierta superior, se paró justo detrás del mástil principal y apuntó los 2 diales hacia las velas. Presionó el botón que estaba en la parte posterior de ambos diales, lo que provocó una ráfaga de viento que salió de los cascos. En cuanto el viento azotó las velas, el barco se abalanzó y comenzó a zarpar del puerto de la isla Ángel. ¡Qué genial!, gritó Chopper con estrellas en los ojos. Bien hecho, Usopp, dijo Nami con una sonrisa. Estoy impresionado, dijo Luffy con una sonrisa burlancia. Usopp empezó a reír con orgullo ante todos los elogios que recibía. Mientras el barco se alejaba, la gente de Esquipiea los despidió con la mano y los elogió a gritos mientras los veían alejarse. A un costado del Going Merry, viajando en una ola, Konis y su padre llevaban a Luffy y la tripulación hacia el fin de las nubes. Los sombreros de paja navegaron en el mar blanco durante aproximadamente 1 hora antes de que el lugar conocido como fin de las nubes apareciera a la vista. «Es Cloud End», gritó Konis mientras señalaba la estructura que se aproximaba. Era una puerta como la que vieron al entrar en Esquipiea. La única diferencia era que esta no tenía las puertas doradas y no era tan grande como la de la entrada de Esquipiea. Tenía un hermoso arco iris que formaba un gran arco justo encima. Konis y su padre aceleraron y se adelantaron al Going Merry para atracar su haber a un lado, en una de las pasarelas de la puerta. Mientras el Merry cruzaba la puerta, padre e hija comenzaron a correr junto al barco, despidiéndose a gritos. «Hasta aquí llegamos», gritó Pagaya. «Cuídense, chicos», gritó Konis mientras se despedía con la mano. «Gracias por todo», gritó Nami mientras saludaba. «Te extrañaremos», gritó Nojiko mientras navegaban a través de la puerta. «Konis. No me olvides, Ángel», gritó Sanji con corazones en los ojos. «Cuídense y agárrense fuerte», gritó Pagaya a la tripulación. «Les espera un viaje accidentado», dijo, haciéndoles asentir. El barco entonces atravesó un túnel con una pendiente descendente evidente al final.
Toda la tripulación se aferró al barco, preparándose para un descenso igual de accidentado que el ascenso. Agárrate y trata de no caerte del barco, dijo Luffy con calma mientras cruzaba las piernas en su trono y se sentaba allí sin ninguna preocupación. Luego, bajó por el tobogán y empezó a ganar velocidad. Agárrense fuerte, chicos. La caída libre está a punto de comenzar. Gritó Konis justo cuando el Going Merry se deslizó por el tobogán y comenzó a caer hacia el mar azul. ¿Caída libre? Pensaron los sombreros de paja con cara de horror. Incluso Luffy abrió los ojos de par en par cuando el barco empezó a caer desde 10.000 metros de altura. El barco cayó unos 150 metros en unos 10 segundos antes de que un pulpo gigante saliera disparado de la nube y se envolviera alrededor de la tienda. ¿Qué demonios? Dijo Zoro mientras se preparaba para cortar el pulpo, pero se detuvo cuando el barco dejó de descender tan rápido y comenzó a desacelerar drásticamente, hasta el punto de parecer que flotaba. Bueno, esto es nuevo, dijo Luffy mientras miraba al pulpo gigante que actuaba como un globo. ¿Es un globo?, dijo Chopper con asombro mientras miraba a la criatura. No nos estamos cayendo, comentó Nami. Antes de que nadie pudiera decir nada más, toda la tripulación del sombrero de paja escuchó el hermoso sonido de la gigantesca campana dorada. A esta velocidad, probablemente nos llevará un tiempo regresar al mar azul, dijo Luffy al levantarse de su trono. Les sugiero que se pongan cómodos, añadió antes de dirigirse a sus aposentos. Cuartel General de la Marina. En ese momento, dentro de la oficina del almirante de flota de la Armada, se celebraba una pequeña reunión entre algunos oficiales de alto rango de la Infantería de Marina. En la amplia sala se encontraban el vicealmirante Garp, el vicealmirante Tsuru y, por supuesto, el propio almirante de flota, Sengoku. Era una reunión habitual para debatir la actualidad mundial. ¿Cuándo terminará esta gran era pirata?, preguntó Sengoku, suspirando con cansancio desde detrás de su escritorio. ¿Quién dice que tiene fin?, preguntó Garp mientras masticaba galletas de arroz. Tarde o temprano, alguien encontrará ese tesoro, luego morirá, y el ciclo volverá a empezar, añadió entre bocados. Tenías que venir y empeorar mi día aún más, ¿no, Garp?, dijo Sengoku. Jajaja. Rió Garp. Sí, lo hice. Añadió alegremente, provocando un gruñido del almirante de la flota. ¿Qué estamos esperando?, preguntó Tsuru mientras miraba a sus dos amigas más antiguas discutiendo. Estamos esperando a que Gion traiga los informes de exploración de esta semana, respondió Sengoku, reclinándose en su silla. Justo cuando terminaba de hablar, llamaron a la puerta. Pasen, exclamó Sengoku en voz alta. Pronto se abrieron las puertas de la oficina y entró el capitán de Marina Gion con un portapapeles. Buenos días, almirante de flota, vicealmirante Tsuru y vicealmirante Garp, dijo Gion respetuosamente con una leve reverencia. Ya han llegado los informes de exploración de esta semana de la división de exploración, dijo mientras le entregaba el portapapeles a Sengoku, quien revisó los papeles antes de pasarles algunos a Tsuru y Garp y otros a Gion. ¿Algo importante que informar?, preguntó Tsuru mientras miraba al joven capitán de Marina. Nada grave, dijo Gion mientras revisaba los papeles. Ha estallado una guerra civil en el reino del Cuervo Negro, en el West Blue, dijo, provocando que los tres oficiales de la Marina asintieran. El mundo es un lugar turbulento, comentó Garp mientras leía el informe. Un conflicto tras otro, añadió antes de tomarse una galleta de arroz. El reino del tambor tiene un nuevo rey y ha decidido cambiar el nombre del reino a Reino de Sakura, dijo Gion provocando que levantaran una ceja. ¿Quién es el nuevo rey?, preguntó Tsuru. Un hombre llamado Dalton, dijo Gion mientras dirigía su atención a la vicealmirante. Era un antiguo guardia real del antiguo rey, añadió. ¿Está muerto el viejo rey?, preguntó Sengoku. No lo sabemos, respondió Gion con tono de disculpa. Sabemos que el nieto del vicealmirante Garp, el demonio del trueno, fue responsable de la muerte del antiguo rey, dijo, sorprendiendo a todos en la sala. El nuevo reino de Sakura ahora también ondea la bandera del demonio del trueno por todo el país, lo que significa que están bajo su protección, dijo, provocando que Garp se atragantara con su galleta de arroz. ¿Qué?, gritaron los tres sorprendidos. ¿Cuándo ocurrió esto y por qué no nos informaron antes?, preguntó Sengoku mientras se levantaba de detrás de su escritorio. Al parecer, esto ocurrió mucho antes de que los sombrero de paja llegaran a Arabasta. Nos enteramos ahora porque en las últimas semanas el reino ha estado bastante activo, explicó Gion.
¿Activo haciendo qué exactamente? Preguntó Garp entrecerrando los ojos, preguntándose qué tipo de problemas estaría causando su nieto. No parece ser nada grave, dijo Gion para tranquilizar a todos. Han vuelto a pedir muchos suministros para producir medicinas, dijo, lo que los hizo levantar una ceja. Son mundialmente famosos por sus médicos y la producción de medicamentos, comentó Tsuru asintiendo. Y no se ha producido mucho en el antiguo reino del tambor en los últimos años, así que esto puede ser una buena señal, dijo, provocando que todos asintieran. Entonces, el demonio del trueno ya tiene 2 países bajo su control, comentó Sengoku mientras volvía a sentarse en su silla. Correcto, señor, asintió Gion. También se informó de un incidente entre el demonio del trueno y Bellamy la Hiena en Haya hace una semana, añadió, captando toda la atención. ¿Cuál fue el incidente? Preguntó Sengoku levantando una ceja. Por lo que sabemos, Bellamy tomó como rehén a uno de los miembros de la tripulación del demonio del trueno como venganza por una paliza anterior, explicó, lo que provocó que los 3 oficiales asintieran. Lo que siguió fue la masacre total de la tripulación de Bellamy, siendo Bellamy el único superviviente, dijo, lo que les hizo abrir los ojos de par en par. Hay un informe detallado de testigos presenciales en la página 7, añadió, haciendo que todos pasaran a la página 7 y leyeran el informe. No hay forma de que Bellamy sea lo suficientemente poderoso para sobrevivir a Luffy, señaló Garp mientras leía el informe. Oh, no, no es que sobreviviera. Es más bien que tu nieto lo dejó vivo como castigo, dijo Gion, haciendo que los 3 comprendieran. ¿Sabemos por qué estaba allí en Haya? Preguntó Tsuru con curiosidad. Los informes dicen que estaba allí para recopilar información sobre una isla del cielo, dijo sorprendiendo a todos en la sala. ¿Sabemos dónde está ahora? Preguntó Garp. No ha habido avistamientos del demonio del trueno durante la última semana, dijo provocando la risa del vicealmirante. Supongo que encontró la información que buscaba, dijo Garp mientras los otros 2 oficiales asentían en señal de acuerdo. Hablando del nieto del vicealmirante, dijo Gion de repente, captando de nuevo la atención de todos. Cabe mencionar que el ángulo de la muerte, Franklin de Isaac, ha sido avistado en el West Blue. Solo lo menciono porque se informó recientemente que Isaac ahora navega bajo la bandera del demonio del trueno, dijo, provocando una expresión de desconcierto en todos. ¿Por qué un poderoso pirata del Nuevo Mundo iría de repente a uno de los 4 azules? Preguntó Tsuru con curiosidad. No lo sabemos, dijo Gion con un suspiro. Solo sabemos que lo vieron allí, añadió. Vigila eso, dijo Sengoku con seriedad. Dudo que esté ahí por voluntad propia. Es más como si lo hubieran enviado allí, comentó entrecerrando los ojos. Sí, señor. Dijo Gion mientras anotaba que la división de exploración debía estar al tanto de esto. ¿Algo más que contar? Preguntó Tsuru. ¿Qué hay de esa organización de la que nos hablaste la última vez? Preguntó Garp de repente, haciendo que los otros 2 oficiales recordaran. Sí, Ace Company, dijo Gion mientras pasaba algunas páginas para encontrar el informe al respecto. Algunos agentes de Hyperpol lograron infiltrarse en sus operaciones en el North Blue, dijo, provocando una ligera excitación en los rostros de los 2 vicealmirantes y el almirante de flota. Sin embargo, no pudieron obtener información sobre quién es realmente su líder, el misterioso Asura, dijo con un suspiro, provocando una expresión de decepción que sustituyó la excitación anterior de los ocupantes de la sala. ¿Dijiste el North Blue? ¿Qué hay de los otros Blues y el Grand Line? Preguntó Tsuru. Los agentes no pudieron unirse, dijo Gion, lo que hizo que todos arquearan una ceja. Las sucursales en los otros océanos no parecen aceptar a nadie que ofrezca sus servicios. Es más bien que buscan a quien contratar y luego le ofrecen trabajo, dijo, provocando un suspiro de todos. ¿Sabemos algo nuevo sobre esta organización? Preguntó Sengoku. Bueno, parece que llegaron a un acuerdo con el nuevo reino de Sakura para ser los únicos distribuidores de sus medicamentos, dijo Gion, sorprendiendo a los 3 oficiales de la Marina de mayor edad. Hay informes de que hospitales de los 4 mundos azules están haciendo pedidos a través de esta organización de la medicina de renombre mundial del reino de Sakura, dijo, provocando que todos asintieran. Está bien, pero ¿hay alguna información sobre el contrabando ilegal que realiza esta organización? Preguntó Sengoku. Solo rumores, señor, respondió Gion con otro suspiro. Nada concreto, añadió ella. Entonces, escuchemos esos rumores, dijo Garp, incorporándose.
Gion asintió y leyó los papeles unos segundos antes de volver a hablar. Se rumorea que la Compañía del Infierno fue quien suministró armas a los rebeldes del Reino del Cuervo Negro, lo que desencadenó la guerra civil, dijo antes de mirar al almirante de la flota. Sin embargo, aún no se ha confirmado si es cierto o no, añadió, lo que provocó que asintieran. No me gusta esto, dijo Sengoku con un suspiro. Yo tampoco, añadió Tsuru mientras dejaba los papeles y se cruzaba de brazos. El gobierno ya sabe que el inframundo está bien establecido en el Nuevo Mundo, pero siempre se creyó que su alcance no llegaba al paraíso y, si lo hacía, no era tan complejo como el Nuevo Mundo, dijo, provocando que los dos hombres presentes asintieran en señal de aprobación. Creo que todos debemos empezar a prepararnos para afrontar una guerra total, dijo de repente Garp, captando la atención de todos. ¿Y por qué carajos deberíamos hacer eso, viejo tonto? Le gritó Tsuru a Garp. No hay señales de que vaya a ocurrir una guerra, dijo Sengoku mientras se levantaba de detrás de su escritorio. Piénsenlo, dijo Garp con voz seria. El inframundo ya está bien establecido, y quienes lo dirigen probablemente sean muy poderosos por derecho propio, dijo entrecerrando los ojos. Este Asura es nuevo y se está expandiendo a un ritmo vertiginoso. No creo que a la gente le guste que les esté quitando negocios, dijo Garp, haciendo que todos comprendieran por qué sugería que debían prepararse para la guerra. Será una guerra por el control de ciertas partes del inframundo, si no de todo el inframundo, dada la cantidad de ollas en las que este Asura tiene sus manos, dijo Tsuru mientras una mirada pensativa apareció en su rostro. Y una guerra como esa no se puede contener, dijo Sengoku con un suspiro. También podríamos usar esto a nuestro favor, dijo Tsuru, captando la atención de todos. Podemos usar la guerra para infiltrarnos en el inframundo y comprenderlo mejor, añadió. No nos adelantemos, dijo Sengoku mientras volvía a sentarse. Por ahora, deberíamos recopilar más información, dijo, provocando que todos asintieran. ¿Algo más que informar, Gion? Preguntó mientras dirigía su atención al capitán de la marina que estaba en medio de la sala. No, señor. Dijo Gion. Muy bien, pueden retirarse. Dijo Sengoku, lo que provocó que Gion hiciera una reverencia antes de salir de la habitación. ¿Por qué nunca puede ser fácil este trabajo? Exclamó, dejando escapar un suspiro cansado y reclinándose en su silla. ¿De qué hablas? Preguntó Garp con una gran sonrisa. Es fácil. Ja ja ja. Exclamó en voz alta, provocando el gruñido de Sengoku y Tsuru. Eso es porque no haces nada. Gritaron los dos. Con los sombreros de paja el sol ya se había puesto, y los de sombrero de paja estaban todos holgazaneando en cubierta, aburridos como locos. Luffy había transformado su trono en una tumbona y estaba recostado, mirando el globo pulpo. Incluso él tuvo que admitir que era aburrido estar sentado esperando a que el barco tocara fondo. No pensé que tomaría tanto tiempo, dijo Robin desde su posición en el suelo. ¿No puede ir más rápido? Preguntó Nami con un suspiro de frustración. ¿Soy solo yo o el globo se ve más pequeño? Preguntó de repente Sanji mientras miraba al pulpo. Luffy entrecerró los ojos y miró al pulpo antes de abrirlos un poco. El globo se está encogiendo. Dijo en voz alta para que todos lo oyeran antes de levantarse de su trono. Supongo que parece más pequeño que antes, señaló Nojiko. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Dijo Usopp con voz asustada. Justo cuando dijo que el globo del pulpo se desinfló aún más, haciendo que la nave descendiera más rápido. Vamos demasiado rápido. Gritó Nami mientras ella y los demás se agarraban a algo. Luffy se sujetó antes de extender los brazos, provocando chispas que danzaban alrededor de sus dedos. Pronto, una enorme nube de tormenta descendió del cielo más rápido que la defensa del barco y se posicionó justo debajo del Going Merry. El Going Merry impactó la nube, pero continuó defendiéndose con la misma velocidad. Luffy apretó los puños con fuerza e hizo un gesto de elevación con el cuerpo, como si intentara levantar el barco. ¡Ah! Estamos disminuyendo la velocidad. Dijo Chopper emocionado. Pero seguimos yendo demasiado rápido, dijo Nami presa del pánico mientras se asomaba por la borda y miraba hacia abajo. A este ritmo, nos estrellaremos contra el mar con tanta fuerza que nos hundiremos. Gritó. Eso si el barco no se rompe primero, dijo Robin, haciendo que la cabeza de Usopp se levantara. No bajo mi supervisión, dijo Usopp mientras sacaba el gancho de su cinturón y lo sujetaba al costado del barco antes de saltar, sorprendiendo a todos.
Usopp se metió bajo la gigantesca nube de tormenta y le colocó unos diales de viento. Estos se activaron y ralentizaron drásticamente el barco. Sin embargo, debido al peso adicional que llevaban, la velocidad a la que se defendían seguía siendo excesiva. Todos, agárrense. Gritó Luffy, empujándolo aún más, mientras la tripulación retenía a Usopp y se preparaba para el impacto. El Merry impactó con fuerza contra el agua, destruyendo la nube de tormenta que Luffy había creado, a la vez que creaba enormes olas que salpicaban la borda del barco. Al impactar, el sonido de las cosas rompiéndose en el agua fue escuchado por todos, pero estaban demasiado absortos en su lucha por sobrevivir como para prestar atención. El barco se balanceó en las aguas, ahora agitadas, mientras la tripulación intentaba levantarse del suelo. ¿Están todos bien?, preguntó Nojiko, agarrándose la cabeza y levantándose lentamente. Sí, solo un poco alterada, respondió Nami mientras se levantaba. Cuando todos se levantaron y miraron a Luffy, lo vieron aún respirando con dificultad, arrodillado en el suelo, con el sudor goteando de su rostro. ¿Está bien, capitán?, preguntó Zoro, a lo que solo recibió un asentimiento. Luffy usó las pocas fuerzas que le quedaban para incorporarse, metió la mano en su abrigo, sacó una botella de whisky y bebió un trago hasta vaciarla. Estoy bien, dijo Luffy mientras tiraba la botella a un lado. Usopp, Chopper, ustedes dos revisen bajo cubierta si el barco está dañado, ordenó con voz cansada. Sí, capitán, gritó Usopp con un saludo. Puedes contar con nosotros, dijo Chopper en su forma de pequeño reno. Nami, dijo Luffy llamando su atención. Llévanos a la siguiente isla, dijo, haciéndola asentir. Luffy regresó a su trono y se dejó caer en él. Necesito un barco que pueda volar, dijo con un suspiro mientras aterrizaba en su trono y cerraba los ojos. Fin del capítulo. Otro capítulo para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Nota del autor. No haré el arco de la lucha de Davy Back. Por favor, deja un comentario. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.